5 hijos desobedientes entierran viva a su madre anciana, pero no saben qué. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. Durante toda su vida, doña Antonella se había entregado por completo a la crianza de sus 5 hijos: Antonio, Elena, Luis, Carmen y Javier. Fue una madre fuerte, llena de ternura, pero con el paso de los años su espalda se encorvó o con acento agudo, sus manos comenzaron a temblar y su salud se fue deteriorando poco a poco. Aquella fría mañana de invierno, doña Antonella se sentó junto a la ventana, observando la calle empedrada que pasaba frente a su casa. Una corriente de aire helado se coló por las rendijas de la puerta, haciéndola estremecer. Se ajustó el viejo chal de lana que llevaba sobre los hombros y soltó un suspiro. Hacía ya varios meses que no veía a ninguno de sus hijos venir a visitarla. De pronto, se escucharon unos golpes en la puerta. Doña Antonella, llamó una voz alegre desde afuera. Con esfuerzo, doña Antonella se levantó y fue hacia la puerta. Al abrirla, se encontró con Rosa, su joven vecina, que traía entre los brazos una canasta llena de pan recién horneado. Le traje pan calientito, doña Antonella. Lo preparé esta mañana, dijo Rosa con una sonrisa. Doña Antonella le respondió con una débil sonrisa. Gracias, hija. Siempre tan atenta conmigo. Rosa dejó la canasta sobre la mesa y se sentó junto a ella. ¿Cómo se siente, doña Antonella? Hace mucho frío y me preocupa que esté sola. La anciana asintió despacio. Estoy bien, solo que hace tiempo que no veo a mis hijos. Rosa se quedó en silencio. Había escuchado los rumores que circulaban en el pueblo sobre los hijos de doña Antonella. Todos decían que ellos estaban intentando vender la casa, sin importarles el futuro de su madre. ¿Quiere que les llame?, preguntó Rosa con delicadeza. Doña Antonella negó con la cabeza. No, hija. Si de verdad quisieran venir, ya lo habrían hecho. Rosa apretó los labios, sin saber qué decir. En ese momento, sonó el timbre de la puerta. Doña Antonella caminó lentamente hacia la entrada. Al abrir, se encontró con Antonio, el hijo mayor, quien tenía el rostro serio y distante. Junto a él estaban Luis y Carmen. Antonio, ¿vinieron a verme?, preguntó doña Antonella, con un pequeño destello de esperanza en la voz. Antonio asintió sin mostrar emoción alguna. Mamá, necesitamos hablar contigo. Entraron en la casa y tomaron asiento en la mesa. Rosa, sintiendo que no era su lugar, se levantó en silencio, inclinó la cabeza en señal de respeto y salió. Antonio apoyó los codos sobre la mesa y habló con un tono frío y calculado. Mamá, hemos estado hablando entre nosotros. No está bien que siga viviendo sola. Su salud está cada vez peor, así que lo mejor es que se vaya a un asilo. Doña Antonella se quedó petrificada. ¿Un asilo? Luis intervino con un tono más suave. Sí, mamá, allí tendrá médicos y personas que la cuiden. No tendrá que preocuparse por nada. Carmen asintió. Es lo mejor, mamá. Esta casa es fría y solitaria. Nos preocupa que le pase algo. Doña Antonella miró a sus hijos, buscando un destello de sinceridad en sus palabras. Pero su corazón se encogió al darse cuenta de que no era preocupación lo que sentían. Era rechazo. No quiero ir a ninguna parte, dijo con voz temblorosa. Antonio suspiró con impaciencia. Mamá, no puede vivir sola para siempre. Pero esta es mi casa. Antonio se recargó en la silla y cruzó los brazos. Mamá, no le queda mucho tiempo de vida. ¿Por qué tendríamos que seguir cargando con esta responsabilidad? Un dolor agudo atravesó el pecho de doña Antonella. Sus propios hijos, a quienes había dado todo, ahora la veían como una carga. ¿Soy solo una carga para ustedes?, susurró con tristeza. Luis bajó la cabeza. Carmen evitó mirarla a los ojos. Solo Antonio mantuvo su expresión fría e indiferente. Es la mejor decisión para todos, concluyó Antonio. Doña Antonella dirigió la mirada a Javier, su hijo menor, que permanecía en un rincón de la habitación, callado. Javier, ¿qué piensas tú?, preguntó con voz suave. Javier se sobresaltó y balbuceó. Yo,
No sé. Antonio lo miró de reojo, con una advertencia silenciosa en su expresión. Doña Antonella tragó sus lágrimas. Así que ya han tomado una decisión, ¿verdad? Nadie respondió. Doña Antonella inhaló profundamente. Pues yo también tengo mi decisión. No me voy a ir de mi casa. Antonio se levantó bruscamente. Mamá, no sea testaruda. Si no lo hace por las buenas, tendremos que tomar otras medidas. Doña Antonella lo miró con el corazón destrozado. Este era su hijo mayor, aquel en quien había depositado toda su confianza. Y ahora, la estaba obligando a abandonar su hogar. Estoy cansada, dijo con voz débil. Váyanse. Antonio frunció el ceño, pero luego se giró y le hizo una seña a Luis y a Carmen para que lo siguieran. Antes de salir por la puerta, él se volteó para mirar a su madre una última vez. Tarde o temprano, mamá, tú también te irás. La puerta se cerró. Doña Antonella se quedó inmóvil, con las lágrimas desbordándose de sus ojos. La casa que alguna vez fue cálida ahora se sentía fría. La casa quedó en silencio después de que sus hijos se marcharan. Doña Antonella permaneció sentada en su silla, su mirada perdida en la ventana. Los últimos rayos del sol de la tarde se filtraban por la rendija de la puerta, pero su corazón estaba tan oscuro como su destino. Había dedicado toda su vida a sus hijos, trabajando sin descanso, sacrificándose en todo para darles lo mejor. Y ahora, ellos hablaban de enviarla a un asilo, como si fuera un objeto viejo e inútil. Doña Antonella apretó sus manos arrugadas con fuerza, sintiendo un dolor profundo en el pecho. No podía creer que Antonio, su hijo mayor, en quien más confiaba, fuera el que tomó esa decisión. Unos golpes sonaron en la puerta. Era Rosa. Abuela, te traje sopa. Doña Antonella forzó una sonrisa. Gracias, hija. Rosa dejó el tazón sobre la mesa y miró con preocupación el rostro demacrado de su abuela. ¿Estás bien? Doña Antonella no respondió de inmediato. Después de un momento, suspiró. ¿Qué pensaría si una madre fuera abandonada por sus propios hijos? Rosa tomó su mano con ternura. No puedo imaginarlo. Doña Antonella sonrió con tristeza. Yo tampoco pude imaginar que un día me tocaría vivirlo. Rosa miró la sopa sin saber qué decir. Quería ayudar a su abuela, pero solo era una muchacha joven, sin voz en las decisiones de la familia. De repente, se escucharon voces afuera. Antonio había regresado. Entró en la casa como si ya fuera su dueño. Junto a él estaban Elena, Luis y Carmen. Tenemos que hablar, dijo Antonio con tono firme. Doña Antonella lo miró con seriedad. Ya les dije, no voy a ir a ninguna parte. Antonio se rió con frialdad, su mirada cortante. Mamá, no seas terca. Ya hablamos con el abogado. No puedes vivir sola en esta casa para siempre. Elena intervino con un tono más suave. Mamá, creemos que lo mejor es vender la casa. Así tendrás dinero para vivir bien y nosotros no tendremos que preocuparnos. Doña Antonella miró a cada uno de sus hijos, sintiendo cómo su corazón se rompía en pedazos. ¿Quieren vender mi casa? Antonio sonrió con desdén. Exactamente. Luis tomó la palabra. Mamá, nosotros también necesitamos dinero. Todos tenemos nuestras propias familias y responsabilidades. ¿Y yo? Doña Antonella preguntó con voz entrecortada. ¿Acaso yo no importo? Pasé toda mi vida sacrificándome por ustedes, y ahora me pagan así. Carmen se encogió de hombros. No lo veas de esa manera, mamá. Solo estamos buscando la mejor solución. ¿La mejor solución para quién? ¿Para mí o para ustedes? Antonio se levantó, apoyando ambas manos sobre la mesa. Mamá, deja de ponernos las cosas difíciles. Si firmas los papeles, todos salimos beneficiados. Doña Antonella soltó una risa amarga. Ahora entiendo, para ustedes, solo soy un objeto más que pueden repartir entre sí. Javier, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Antonio, creo que deberíamos pensarlo mejor. Antonio lo fulminó con la mirada. Cállate, ¿acaso piensas ponerte de su lado? Javier bajó la cabeza, sin atreverse a decir más.
Doña Antonella miró a su hijo menor con tristeza. Antonio suspiró y sacó un sobre grueso. Mamá, aquí están los papeles de la venta. Solo tienes que firmar y todo se resolverá. Doña Antonella miró los documentos sin tocarlos. Antonio los empujó hacia ella. Mamá, no nos obligues a tomar medidas más drásticas. Doña Antonella alzó la mirada con determinación. No voy a firmar nada. Antonio entrecerró los ojos. ¿Crees que tienes otra opción? Doña Antonella se puso de pie lentamente. Esta es mi casa. Si ya no me respetan, entonces váyanse. Antonio soltó una carcajada. Muy bien, pero te aseguro que pronto cambiarás de opinión. Se puso de pie y les hizo una seña a Elena, Luis y Carmen para que se marcharan. Antes de salir, miró a Javier. Tú también. Javier dudó por un instante, pero al final bajó la cabeza y siguió a sus hermanos. La puerta se cerró. Doña Antonella se quedó allí, sola en su casa vacía. Las lágrimas cayeron en silencio. A la mañana siguiente, Doña Antonella despertó con los ojos hinchados de tanto llorar durante la noche. La casa, que ya era silenciosa, ahora se sentía más fría y vacía que nunca. Se levantó lentamente y preparó un desayuno sencillo, un pedazo de pan duro y un poco de café frío. Pero no pudo tragar ni un bocado. Las palabras de Antonio seguían resonando en su cabeza. Mamá, no te queda mucho tiempo de vida. ¿Por qué tenemos que seguir cargando con esta responsabilidad? Nunca en su vida imaginó que los hijos que llevó en su vientre y crió con tanto esfuerzo pudieran decir algo así. Unos golpes en la puerta la sacaron de sus pensamientos. Esta vez, no era Rosa. Antonio estaba allí, de brazos cruzados. Detrás de él estaban Luis y Carmen. Doña Antonella no necesitaba preguntar qué ocurría. Ya lo sabía. Vamos, mamá, dijo Antonio con voz firme. Doña Antonella frunció el ceño. ¿A dónde? Carmen intentó sonreír dulcemente. Mamá, te encontramos un lugar muy bonito. El asilo Santa Clara, en las afueras de la ciudad. Es tranquilo y tiene todas las comodidades. Luis asintió con la cabeza. Tendrás compañía, enfermeras que te cuiden. No estarás sola. Doña Antonella dejó la taza de café sobre la mesa. Su voz se volvió fría y cortante. ¿Entonces ya tomaron la decisión por mí? Antonio suspiró, como si estuviera perdiendo la paciencia. Mamá, no tiene sentido discutir. Todo está arreglado. Solo tienes que subir al auto y todo estará bien. Doña Antonella se puso de pie y miró a cada uno de sus hijos. ¿Todavía me tienen algo de cariño? Carmen desvió la mirada. Luis bajó la cabeza. Solo Antonio permaneció erguido, sin mostrar ni una pizca de remordimiento. Antonio se acercó y le puso una mano en el hombro. Mamá, no nos hagas esto más difícil. Doña Antonella apartó su mano de un golpe. No me voy a ir. Nadie esperaba que una mujer anciana y frágil tuviera tanta determinación. Antonio sonrió con desprecio. Si no quieres ir por las buenas, lo haremos por las malas. Le hizo una señal a Luis y a Carmen. Ambos se acercaron rápidamente y tomaron los brazos de su madre. Suéltenme, gritó doña Antonella, forcejeando con desesperación. Lo sentimos, mamá, dijo Luis con voz apagada, pero es la única forma. Antonio abrió la puerta. Afuera, un auto los esperaba con el motor encendido. No te resistas. Te sentirás mejor cuando llegues. Pero doña Antonella no lo creía. Sus manos temblorosas se aferraron al marco de la puerta. Se los ruego, hijos, no hagan esto. Antonio la ignoró y tiró de ella con fuerza. Solo será por un tiempo, mamá. Te acostumbrarás. Carmen intentó suavizar la situación, pero ni siquiera ella pudo mirarla a los ojos. La metieron en el auto y cerraron la puerta de golpe. Doña Antonella sollozó, pero sus lágrimas no hicieron que Antonio cambiara de opinión. El auto arrancó, dejando atrás la casa en la que había pasado toda su vida. Casi una hora después, el auto se detuvo. Doña Antonella abrió los ojos y trató de reconocer su entorno. Ese lugar no era un asilo. A su alrededor solo había un bosque desolado. Los árboles altos bloqueaban el cielo.
Frente a ella, había una pequeña casa de madera en ruinas. La pintura de las paredes estaba desgastada, las ventanas cubiertas de moho, y el techo a punto de desplomarse. Antonio abrió la puerta del auto y la obligó a bajar. ¿Dónde estamos?, preguntó doña Antonella con la voz temblorosa. Antonio sonrió con frialdad. Dijiste que no querías ir a un asilo. Pues este es el mejor lugar para ti. Doña Antonella quedó paralizada. ¿Me trajeron aquí? Luis desvió la mirada. Carmen bajó la cabeza. Antonio, en cambio, seguía con la misma expresión indiferente. Esta es una vieja propiedad de la familia. Aquí vivirás. Nadie te molestará y tú tampoco molestarás a nadie. Doña Antonella miró la casa destartalada. ¿Creen que esto es lo mejor para mí? Antonio se encogió de hombros. No querías irte lejos. Te complacimos. Doña Antonella soltó una carcajada amarga. Así que han decidido abandonarme aquí para quitarse la carga de encima. Antonio no lo negó. Luis murmuró. Mamá, estarás bien. Aquí estarás en paz. Carmen le entregó una pequeña bolsa. Tienes comida dentro. Si necesitas algo, solo llámanos. Doña Antonella tomó la bolsa con las manos temblorosas. ¿De verdad? Si los llamo, ¿vendrán? Nadie respondió. Finalmente, Antonio le dio una palmada en el hombro a Luis y a Carmen. Vámonos. Se giraron y caminaron hacia el auto. Les deseo que sean felices, dijo doña Antonella con voz apagada. Ninguno se volteó. El auto se alejó, dejando a doña Antonella sola en medio del bosque desolado. Miró a su alrededor. El viento silbaba entre las copas de los árboles, el silencio era abrumador y aterrador a la vez. Abrió la puerta de la casa y un olor a humedad y moho la golpeó de inmediato, haciéndola toser sin control. La casa estaba prácticamente vacía. Solo había una cama vieja y desvencijada, una mesa con una pata rota y algunos objetos desperdigados sin orden. Doña Antonella se dejó caer de rodillas. Al final, sus propios hijos la habían abandonado. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Nadie podía escuchar su llanto en medio de aquel bosque solitario. Se quedó sentada inmóvil sobre la cama destartalada, con la mirada perdida en la ventana cubierta de polvo. Afuera, el viento seguía soplando con fuerza, gimiendo entre los árboles como si compartiera su dolor. Habían pasado 3 días desde que sus hijos la dejaron allí. La casa de madera en ruinas no era un lugar apto para vivir. Las paredes estaban podridas, el techo tenía grandes agujeros por donde se filtraba el agua de lluvia, empapando el suelo de tierra fría. Su comida se estaba agotando. Sobrevivía con pedazos de pan duro y algunas latas de comida enlatada que Carmen le había dejado. Pero ahora, las provisiones casi habían desaparecido. Con manos temblorosas, doña Antonella se acercó al pequeño armario en la esquina de la habitación y lo abrió con la esperanza de encontrar algo más para comer. Solo halló trastos viejos y telarañas cubriendo cada rincón. Su estómago gruñó por el hambre. Tomó el último pedazo de pan, masticándolo lentamente, pero estaba tan duro que le costaba tragarlo. Intentó beber el último sorbo de agua de la botella para pasarlo, pero apenas quedaban unas gotas. Su cuerpo se debilitaba. Por primera vez en su vida, sintió que la muerte se acercaba. Esa tarde, el cielo se cubrió de nubes oscuras y pronto comenzó a llover. Las gotas pesadas golpeaban el techo maltrecho, filtrándose por los agujeros y cayendo en el suelo con un sonido monótono y deprimente. Doña Antonella se acurrucó en la cama, envolviéndose en su vieja manta de lana, pero el frío penetraba hasta sus huesos. Afuera, los insectos cantaban con su sonido repetitivo y lejano. Más allá, en la espesura del bosque, se escuchó el aullido de un perro salvaje. Cerró los ojos, intentando dormir. Pero el sueño no llegaba. En su lugar, los recuerdos invadieron su mente. Recordó su antiguo hogar en San Esteban, donde la risa de sus hijos llenaba cada rincón. Recordó a Antonio de niño, siempre corriendo tras ella cuando iba al mercado. El pequeño solía tomar su mano con fuerza y preguntarle con inocencia: «Mamá,
Siempre estaré contigo, ¿verdad? Ella le sonreía y le acariciaba el cabello. Por supuesto, mi amor. Pero ahora, Antonio había sido el primero en desterrarla de su vida. Recordó a Elena, su hija mayor, que solía quedarse en la cocina con ella, observando cómo preparaba la cena. De pequeña, Elena la abrazaba antes de dormir y susurraba: «Mamá, te quiero más que a nadie en el mundo». Ahora, Elena la había traicionado junto a Antonio. Recordó a Luis, a Carmen, a Javier, pero ellos también la habían abandonado. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin control. A la mañana siguiente, doña Antonella despertó con un fuerte dolor en la espalda. El viejo colchón era demasiado duro y no le permitía descansar bien. Miró por la ventana. Un sol pálido se filtraba entre las ramas, pero no era suficiente para calentar su cuerpo helado. Tenía que salir a buscar agua. Con las pocas fuerzas que le quedaban, se levantó lentamente, se puso su desgastado suéter de lana y salió al exterior. El suelo estaba resbaladizo tras la lluvia de la noche anterior. Caminó con cautela por la tierra húmeda, pisando el lodo con dificultad, en busca de una fuente de agua. A lo lejos, divisó un arroyo que fluía a través del bosque. Con pasos inseguros, se dirigió hacia él. Cada movimiento le provocaba un dolor agudo en las rodillas, pero siguió adelante. Finalmente, llegó al borde del arroyo. Se inclinó con esfuerzo y tomó agua con las manos para beber. El líquido fresco calmó la sequedad de su garganta, pero no tenía recipiente para llevar más de vuelta a la casa. Miró a su alrededor, esperando encontrar algo útil. Solo vio piedras y ramas rotas. Suspiró profundamente y, con paso lento y pesado, comenzó a caminar de regreso a la casa en ruinas. Por la tarde, cuando doña Antonella estaba acurrucada en un rincón de la habitación, un sonido familiar resonó afuera. Era el ruido de un coche. Doña Antonella se sobresaltó, intentando ponerse de pie, su corazón latía acelerado. ¿Los niños habían vuelto? La vieja puerta de madera tembló cuando alguien golpeó con fuerza. Ella abrió la puerta con manos temblorosas. No era Antonio. No era Luis. No era Carmen. Era Javier. Su hijo menor estaba ahí, con una expresión inquieta, los ojos llenos de duda. Javier, doña Antonella susurró con la voz entrecortada. Javier miró a su madre, luego a la casa deteriorada. Tragó saliva y su voz se apagó poco a poco. «Mamá, ¿estás bien?». Doña Antonella observó a su hijo, sin saber si sentir alegría o dolor. «Creo que ya sabes la respuesta». Javier bajó la mirada. «Yo, lo siento». Doña Antonella lo miró fijamente. «¿De verdad sientes arrepentimiento?». Javier apretó los puños. «Mamá, yo no quería que esto pasara. Pero Antonio, él me obligó». «¿Antonio te puso un cuchillo en la garganta?». Javier guardó silencio. Doña Antonella negó con la cabeza lentamente. «Te quedaste callado y dejaste que me abandonaran. ¿Ahora vienes aquí para qué?». Javier mordió su labio. «Yo, solo quería ver si estabas bien». Doña Antonella soltó una carcajada amarga. «Si yo estuviera muerta, ¿te sentirías más aliviado?». Javier negó con la cabeza con desesperación. «No, mamá, no digas eso». Los ojos de doña Antonella se volvieron fríos. «Si de verdad te importara, no habrías permitido que esto sucediera». Javier agachó la cabeza. Se quedó ahí, sin saber qué decir. Finalmente, suspiró. «Mamá, no puedo ir contra Antonio. Pero intentaré. Buscaré la manera de ayudarte». Doña Antonella lo miró, su corazón se encogió. ¿Javier realmente quería ayudar? ¿O solo era un intento desesperado de calmar su propia culpa? Fuera como fuera, ella ya no creía en promesas vacías. Se dio la vuelta y entró en la casa. «Vete». Javier permaneció en silencio un largo rato. Al final, suspiró, se dio la vuelta, subió a su coche y se marchó. Doña Antonella se sentó de nuevo, con la mirada perdida en el horizonte. Ya no esperaba nada. Ella sabía que estaba completamente sola. El coche de Javier desapareció en la distancia, dejando tras de sí una nube de polvo en el camino de tierra que conducía al bosque.
Doña Antonella seguía sentada en el umbral, observando en silencio. Su respiración era pesada, no por el cansancio físico, sino por el peso de un corazón agotado. Javier había venido, pero también se había ido, como un viento fugaz, incapaz de disipar el dolor en su alma. Doña Antonella soltó una risa amarga. Tal vez él solo había venido para apaciguar su conciencia, para convencerse a sí mismo de que no era un hijo tan ingrato. Pero al final, no se atrevió a hacer nada más que una promesa vacía. Ya no esperaba nada. Mientras tanto, Javier conducía de regreso al pueblo con el corazón oprimido. Apretaba con fuerza el volante, y en su mente aún resonaba la imagen de doña Antonella encogida en esa casa fría y desolada. Los ojos de su madre, esos ojos que alguna vez estuvieron llenos de amor, ahora solo reflejaban decepción y tristeza. Nunca antes se había sentido tan culpable. No había sido el autor de todo aquello. Pero había guardado silencio. Había dejado que Antonio manejara todo, que personas egoístas como Luis y Carmen decidieran el destino de su madre. No se atrevió a hablar, no se atrevió a ponerse de su lado. Era un cobarde. Cuando llegó a casa, Javier apagó el motor del coche, pero no salió de inmediato. Se quedó sentado en la oscuridad, con la mente en blanco. El teléfono en su bolsillo vibró. Sacó el dispositivo y miró la pantalla. Antonio. Javier frunció el ceño, dudó un momento, y luego presionó el botón para contestar. ¿Qué pasa? Su voz sonaba seca. Quiero saber qué hiciste. La voz de Antonio era fría y afilada. Javier apretó con fuerza el teléfono. No hice nada. Entonces, ¿por qué fuiste a ver a esa vieja? Javier mordió su labio. Sigue siendo nuestra madre. Antonio soltó una risa burlona. Mamá ya está vieja, es inútil. No tenemos que preocuparnos por ella. Creí que ya lo habías entendido. Es la mujer que nos dio la vida. Javier apretó los dientes. Y también es la mujer que puede arruinarlo todo si sigue siendo terca. La voz de Antonio se mantuvo implacable. Ya te lo dije, no hagas estupideces. Javier apretó los puños. ¿Qué crees que puede hacer mamá? Antonio guardó silencio por un momento, luego dejó escapar una risa seca. No hará nada, porque ya no tiene a nadie. Javier sintió un nudo en el pecho. Colgó la llamada. A la mañana siguiente, Javier despertó con el corazón pesado. No pudo dormir bien. Las imágenes de su madre lo perseguían sin cesar. Decidió salir a caminar. Vagó sin rumbo por las calles del pueblo hasta que, sin darse cuenta, se encontró frente a la pequeña cafetería que solía frecuentar. Empujó la puerta, entró y pidió un café negro. Luego se sentó en un rincón. Unos minutos después, una voz familiar sonó detrás de él. ¿Javier? Alzó la vista. Era Rosa, la vecina de su madre. Rosa tomó una silla y se sentó frente a él, con una mirada escrutadora. Anoche vi tu coche afuera de la casa en el bosque. Javier no respondió de inmediato. Miró su taza de café y la removió lentamente con la cuchara. Rosa insistió. ¿Fuiste a ver a doña Antonella? Javier asintió, pero no dijo nada. Rosa suspiró. ¿Está bien? Javier levantó la mirada, sus ojos llenos de conflicto. ¿Qué crees? Rosa apretó los labios. Sabes que no está bien. Si tuvieras un poco de conciencia, no dejarías que esto siguiera así. Javier soltó una risa amarga. ¿Y qué quieres que haga? Llévala de vuelta, respondió Rosa sin titubear. Javier negó con la cabeza. No es tan fácil. Si lo hago, Antonio no lo permitirá. Rosa arqueó una ceja. ¿Le temes más a Antonio que a tu propia conciencia? Javier se quedó sin palabras. Rosa negó con la cabeza y se puso de pie. Tú puedes ignorarlo, pero yo no. Javier la vio alejarse, sintiendo que una llama comenzaba a arder dentro de él. Sabía que Rosa tenía razón. Sabía que no podía seguir siendo un cobarde. Pero no sabía cómo enfrentarse a Antonio. Mientras tanto, en la casa abandonada, doña Antonella estaba cada vez más débil. Su respiración era pesada, sus piernas temblaban cada vez que intentaba ponerse de pie.
Su cuerpo ya no soportaba el hambre, el frío y la soledad. Se obligó a salir, con la esperanza de encontrar algo de comida o agua. Pero apenas bajó el escalón del umbral, su cabeza le dio vueltas. Todo a su alrededor se volvió borroso. Doña Antonella cayó al suelo frío. El mundo se oscureció por completo. No sabía si volvería a abrir los ojos. El cielo se oscurecía, los últimos rayos del sol se desvanecían silenciosamente detrás de los altos árboles. El viento del bosque silbaba entre las hojas, arrastrando un frío que se filtraba por cada grieta de la destartalada cabaña de madera. Doña Antonella yacía inmóvil sobre el suelo helado, su respiración débil. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? ¿1 hora? ¿2? ¿Quizás toda la tarde? No lo sabía. El hambre y el frío le arrebataban sus fuerzas poco a poco. Sus manos huesudas se aferraban a la tierra húmeda, intentando sostenerse para sentarse, pero su cuerpo ya no respondía. Doña Antonella cerró los ojos, esperando en silencio lo inevitable. Quizás este era el final. En el pueblo, Javier estaba sentado en su apartamento, con una copa de vino en la mano, pero incapaz de beber. No podía borrar la imagen de su madre encogida en la cabaña abandonada, con los ojos llenos de dolor y desesperanza. No podía olvidarla. El teléfono vibró. Un mensaje de Antonio. Espero que no hagas ninguna estupidez. Todo ha terminado. Javier arrojó el teléfono sobre la mesa con rabia. ¿Todo había terminado? No. Su madre aún estaba sola, luchando contra el hambre, el frío y el abandono de los mismos hijos por los que había dado su vida. Se puso de pie de un salto. No podía seguir callado. Mientras tanto, en la cabaña, doña Antonella comenzó a perder la conciencia. La oscuridad la envolvía y se vio arrastrada a un rincón lejano de su memoria. Se vio a sí misma en su infancia, corriendo despreocupada por un campo de margaritas en las afueras del pueblo de San Esteban. Su risa resonaba en el viento, sus pequeños pies danzaban bajo la luz dorada del sol. Vio a su madre, una mujer de rostro dulce y cabellos largos y negros, sonriéndole con ternura y llamándola a casa. Mariita, ven a comer. Doña Antonella quiso correr hacia ella, quiso arrojarse a sus brazos cálidos, pero sus pies parecían estar anclados al suelo. Todo a su alrededor comenzó a desvanecerse. Ahora se veía a sí misma como una joven radiante, vestida con un hermoso traje blanco el día de su boda. A su lado, su esposo, el hombre al que había amado con todo su corazón. Sus ojos brillaban con dulzura, sus manos la sostenían con fuerza. Seremos felices, Antonella. Quiso creerlo, quiso asentir, pero la imagen se disipó como el humo. Se vio con un bebé en brazos, Antonio, su primer hijo. Recordó la emoción de ver por primera vez aquellos ojos redondos y brillantes, el amor infinito que sintió en su pecho. Mi niño, te protegeré toda mi vida. Pero Antonio desapareció y en su lugar vio su figura adulta frente a ella, con una mirada fría y despiadada. Mamá, no vivirás mucho más, ¿por qué tendríamos que cargar con esta responsabilidad para siempre? Doña Antonella despertó de golpe. Un viento fuerte sacudió la cabaña, haciendo crujir las ramas secas sobre el techo. Parpadeó, un dolor lacerante recorrió su cuerpo. No podía morir aquí. No podía darles el gusto a esos hijos ingratos. Apretó los dientes, reuniendo la poca fuerza que le quedaba para arrastrarse de vuelta al interior. Con gran esfuerzo, logró sentarse, su espalda apoyada contra la pared deteriorada. Sus ojos estaban secos. No podía morir. Si el destino la había hecho soportar tanto, no se rendiría. A medianoche, Javier conducía a toda velocidad por la oscura carretera del bosque, con el pecho ardiendo de angustia. No sabía si llegaría a tiempo. No sabía si su madre aún estaba con vida. Pero no podía quedarse quieto. Cuando su coche se detuvo frente a la cabaña, salió apresurado. El interior estaba completamente oscuro, ni una sola luz encendida. Mamá, gritó. No hubo respuesta. Su corazón se encogió. Corrió al interior, buscando desesperado con la mirada. Y entonces la vio.
Doña Antonella estaba sentada contra la pared, con la mirada vacía. Javier se arrojó al suelo frente a ella, con el miedo atenazándole la garganta. «Mamá, ¿puedes oírme?» Lentamente, ella giró la cabeza hacia él. Javier, su voz era apenas un susurro. Javier tomó las manos huesudas de su madre, sintiendo el frío que se le filtraba en la piel. «Mamá, lo siento, me equivoqué». Doña Antonella no dijo nada, solo lo miró con ojos cansados. Javier tragó saliva, su corazón dolía. «Mamá, te sacaré de aquí». Pero doña Antonella negó suavemente con la cabeza. «No, Javier, ya es demasiado tarde». «No, no es tarde». Javier apretó con más fuerza sus manos. «Mamá, por favor, no te dejaré aquí nunca más». Doña Antonella cerró los ojos lentamente. «Ya, no creo en promesas». El corazón de Javier se rompió en 1000 pedazos. No sabía qué decir, pero había algo que tenía claro. No dejaría que su madre muriera en ese lugar. No volvería a callar. Javier apretó la mandíbula y levantó a su madre en brazos. Doña Antonella pesaba muy poco. Era demasiado frágil. Salió de la cabaña, la oscuridad los envolvió. No sabía qué pasaría después. Pero esta vez, no abandonaría a su madre nunca más. La casa abandonada quedó sumida en la helada penumbra. Ya no había nadie allí. Solo el viento silbando entre los árboles. Como el llanto desgarrador de una madre traicionada. El amanecer se acercaba, el viento helado seguía barriendo el bosque, trayendo la humedad de la lluvia de la noche anterior. El suelo seguía empapado, y el cielo grisáceo aún se negaba a dejar pasar la luz del sol. Javier conducía a través del camino de tierra empantanado, sus manos aferradas con fuerza al volante. En el asiento del copiloto, doña Antonella apoyaba la cabeza contra la ventana, con los ojos cerrados. Su respiración era débil, su piel arrugada estaba pálida por el hambre y el agotamiento. Javier no sabía qué hacer, excepto llevarla de vuelta al pueblo. Debería haberlo hecho antes. Había guardado silencio demasiado tiempo. Intentaba mantener la calma, pero cada latido de su corazón lo urgía a ir más rápido. De repente, a lo lejos, una silueta apareció en medio del camino. Javier pisó el freno con fuerza. El coche se detuvo bruscamente, casi atropellando a la persona frente a él. La puerta del vehículo se abrió, y una voz alarmada rompió el silencio. «Dios mío, ¿qué está pasando?». Javier reconoció a Isabela, la joven del pueblo. Llevaba un montón de leña sobre el hombro, su rostro reflejaba preocupación al ver a Javier y a doña Antonella en el auto. Javier salió apresurado. «Isabela, ayúdame, mi madre, no está bien». Isabela corrió hacia él, sus ojos se abrieron de par en par al ver a doña Antonella. «Santo cielo, ¿qué le pasó?». Javier bajó la cabeza, su voz se quebró. «Yo, no puedo explicarlo ahora. Necesito ayuda». Isabela no dudó ni un segundo. «Sígueme, mi casa está cerca, yo la ayudaré». Sin otra opción, Javier tomó a su madre en brazos y siguió a Isabela hacia su pequeña casa. Isabela vivía en una acogedora casa cerca del borde del bosque, donde residía junto a su padre, don Pedro. Era un hombre de mediana edad, de rostro severo pero con una mirada bondadosa. Cuando vio a Isabela entrar con Javier y doña Antonella, se apresuró a acercarse. «¿Qué pasa, Isabela? Papá, ayúdame, ella está agotada, creo que la han dejado sin comida». Don Pedro inmediatamente ayudó a Javier a recostar a doña Antonella en el sofá cerca de la chimenea. Isabela trajo agua tibia y la acercó con suavidad a los labios resecos de la anciana. «Beba un poco, se sentirá mejor». Doña Antonella entreabrió los ojos y miró a la joven con debilidad. «¿Quién eres?». Isabela sonrió con dulzura. «Soy Isabela, no se preocupe. Ahora está a salvo». Javier, de pie a un lado, sintió cómo el pecho se le oprimía. «Mamá, lo siento», susurró, pero doña Antonella simplemente cerró los ojos sin responder. Don Pedro observó la escena en silencio y luego se volvió hacia Javier. «Dime la verdad, ¿qué sucedió?».
Javier tragó saliva, sintiendo una profunda vergüenza. Ellos, mis hermanos, la abandonaron en una cabaña en medio del bosque. Ya no querían hacerse cargo de ella. Isabela se quedó paralizada. ¿Qué? ¿La dejaron ahí a su suerte? Javier asintió, con la voz ahogada. Y yo no hice nada para impedirlo. Don Pedro apretó los puños con rabia. Malditos desgraciados. Isabela miró a Javier, con una mezcla de indignación y compasión. ¿Sabes por lo que ha pasado? Si no hubieras llegado a tiempo, ella podría haber muerto ahí afuera. Javier bajó la cabeza, incapaz de responder. Isabela volvió su mirada hacia doña Antonella, sintiendo un nudo en el estómago. Señora, ¿tiene algún otro familiar? Podemos ayudarla a contactarlos. Doña Antonella abrió los ojos lentamente y su voz apenas fue un susurro. No, solo los tengo a ellos. Ellos. Los mismos que la habían abandonado. Isabela tomó aire profundamente y se giró hacia su padre. Papá, no podemos dejar que esto pase desapercibido. Don Pedro asintió con firmeza. Tienes razón, esto no puede quedar así. Javier levantó la mirada, confundido. ¿A qué se refiere? Don Pedro cruzó los brazos, con una determinación inquebrantable en la mirada. Soy abogado, y no voy a permitir que esos hijos ingratos se salgan con la suya. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. No había protegido a su madre. Pero ahora, no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Asintió con firmeza. Los ayudaré. Isabela sonrió con determinación. Entonces, empezamos mañana mismo. Se giró hacia doña Antonella y tomó su mano huesuda con cariño. Señora, ya no está sola. Doña Antonella la miró, y de pronto, sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez en años, sentía que a alguien realmente le importaba. Apretó la mano de Isabela con la poca fuerza que le quedaba, aferrándose a esa pequeña luz de esperanza en medio de la oscuridad de su vida. Ya no estaba sola. La oscuridad había quedado atrás. La luz había llegado. A la mañana siguiente, el cielo de San Esteban estaba más azul que nunca. Los rayos del sol se filtraban suavemente por la ventana de la casa de Isabela, calentando el ambiente acogedor. Doña Antonella se sentía un poco más fuerte después de haber pasado la noche en un lugar seguro. Por primera vez en mucho tiempo, experimentaba un poco de paz en su corazón. Pero sabía que la pesadilla aún no había terminado. Javier estaba sentado en la mesa, con el alma pesada. Frente a él, don Pedro revisaba documentos legales sobre el abandono de personas mayores. Finalmente, el hombre dejó el bolígrafo y levantó la mirada. ¿Estás dispuesto a testificar? Javier apretó los puños. ¿Quiere decir, demandarlos? Don Pedro asintió con firmeza. Lo que hicieron tus hermanos no solo es inhumano, sino también ilegal. Según la ley española, abandonar a un padre anciano sin brindarle el debido sustento es un delito que puede ser llevado ante la justicia. Javier tragó saliva. Sabía que esto llegaría, pero escucharlo directamente de la boca de un abogado lo hacía sentirse aún más inquieto. Sabía que Antonio no se quedaría de brazos cruzados. Pero, tampoco podía permitir que su madre siguiera sufriendo injustamente. Apretó los puños y asintió. Lo haré. Isabela sonrió con determinación. Bien, empezaremos de inmediato. Esa misma tarde, don Pedro acudió a reunirse con el alcalde Juan Carlos, un hombre respetado en el pueblo. Después de escuchar toda la historia, el alcalde golpeó la mesa con furia. ¿Se atrevieron a hacerle esto a su propia madre? Esto es una vergüenza para todo San Esteban. Don Pedro asintió. Debemos hacer público este caso. El alcalde se puso de pie con determinación. Voy a asegurarme de que esto salga en los medios. Toda la gente de San Esteban debe conocer la verdad. Esa misma tarde, todo estaba listo. Un artículo con un titular impactante fue publicado en el diario digital del pueblo. Una madre abandonada por sus propios hijos. La desgarradora historia de doña Antonella. El artículo relataba toda la verdad,
desde el plan de Antonio y sus hermanos para vender la casa familiar, hasta cómo la habían dejado a su suerte en una cabaña en medio del bosque. Los nombres de los hijos desalmados aparecían claramente en el informe. En cuestión de horas, todo el pueblo estaba conmocionado. Las calles se llenaron de murmullos indignados. Nadie podía creer que los propios hijos de doña Antonella fueran capaces de algo tan cruel. La cafetería del centro estaba abarrotada de gente, todos comentaban con rabia. Antonio es un malnacido, no tiene corazón. Elena y Carmen no son mejores, ¿cómo pueden haber hecho algo así? Deben pagar por lo que han hecho. Bajo la presión de la comunidad, la policía local no tardó en intervenir. Se emitió una orden de citación oficial para Antonio, Luis, Carmen y Elena. La justicia había comenzado a moverse. Esa noche, en un lujoso restaurante de la ciudad, Antonio disfrutaba de una elegante cena de negocios con sus socios. Reía con despreocupación, sin pensar en el destino de su madre. De repente, su teléfono comenzó a vibrar una y otra vez. Mensajes de amigos, conocidos del pueblo. Frunció el ceño y desbloqueó la pantalla. Pero en cuanto leyó el contenido del artículo, su rostro se volvió pálido. Antes de que pudiera reaccionar, una voz firme sonó detrás de él. ¿Antonio Fernández? Se giró bruscamente. 3 policías estaban de pie frente a su mesa, con expresiones serias. Señor Fernández, ha sido citado para colaborar en una investigación por el delito de abandono de persona mayor, conforme a la Ley de Protección a los Padres. El restaurante quedó en completo silencio. Los murmullos comenzaron a crecer entre los comensales. Antonio se puso de pie de un salto, furioso. Esto es un asunto familiar. No tienen derecho a interferir. Uno de los oficiales le mostró la orden de citación. Puede explicarlo ante el juez. Ya no tenía escapatoria. Antonio apretó los dientes con rabia, pero no pudo enfrentarse a la ley. No le quedó más remedio que seguirlos. Mientras tanto, en su residencia, Carmen y Luis también recibieron sus órdenes de citación. Carmen se estremeció, con lágrimas rodando por su rostro. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo se hizo público? Luis estaba pálido. Debe haber sido Javier. Nos traicionó. Pero esta vez, no había nadie que pudiera salvarlos. Sus crímenes habían sido expuestos ante todo el pueblo. A la mañana siguiente, la comisaría estaba abarrotada de gente. Los habitantes del pueblo se habían reunido afuera, gritando con furia. Justicia para doña Antonella. Esos ingratos deben pagar. Javier estaba entre la multitud, con el corazón pesado. Había sido un cobarde, pero hoy estaba allí para corregir sus errores. Isabela ayudó a doña Antonella a caminar lentamente entre la multitud. Aunque sus pasos eran lentos, su postura seguía siendo firme. Cuando vio a sus hijos siendo escoltados por la policía, no lloró. Simplemente miró a Antonio y, con una voz suave pero llena de autoridad, dijo: «Alguna vez pensé que eras mi orgullo, Antonio. Pero hoy, me doy cuenta de que estaba equivocada». Antonio bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de su madre. Luis y Carmen sollozaban, suplicando perdón. Pero esta vez, nadie estaba de su lado. Una semana después, el juicio comenzó oficialmente. Con todas las pruebas presentadas por la prensa, la policía y, sobre todo, el testimonio de Javier, el tribunal dictó sentencia. Antonio recibió una multa considerable y fue inhabilitado para ejercer actividades comerciales durante 5 años. Luis y Carmen fueron obligados a proporcionar manutención y cuidados a doña Antonella por el resto de su vida. Elena fue destituida de su cargo como directora de la empresa familiar, ya que el escándalo había dañado gravemente su reputación. Nadie pudo escapar de las consecuencias de su crueldad. Esa noche, en la casa de Isabela, doña Antonella se sentó en el porche, con la mirada perdida en el cielo estrellado. Javier se acercó y se arrodilló ante su madre. «Mamá, ¿puedes perdonarme?». Doña Antonella guardó silencio por un largo rato. Luego, con suavidad, posó su mano sobre la cabeza de Javier. «Has regresado. Eso es lo único que importa».
Javier rompió en llanto. La oscuridad había pasado. Doña Antonella, finalmente, estaba a salvo. Y aquellos que la habían traicionado habían recibido su merecido. Después del juicio, el pueblo de San Esteban ya no fue el mismo. La historia de Doña Antonella no solo despertó indignación, sino que se convirtió en una lección para muchas familias. Antonio, Carmen, Luis y Elena perdieron el respeto y la reputación que alguna vez tuvieron. Mientras tanto, Doña Antonella, tras meses de sufrimiento, finalmente encontró justicia. Pero había alguien que aún no lograba encontrar la paz. Javier. Esa noche, la casa de Isabela estaba iluminada con una cálida luz dorada. La joven había preparado una cena sencilla pero nutritiva para Doña Antonella. Tiene que comer bien, ha pasado por demasiadas cosas, dijo Isabela con una sonrisa, colocando un plato de sopa caliente frente a la anciana. Doña Antonella asintió con gratitud. Gracias, Isabela. Si no fuera por ti, quizás no estaría aquí. Isabela negó con la cabeza. No diga eso, lo importante es que ahora está a salvo. En un rincón de la habitación, Javier permanecía en silencio. No había pronunciado una sola palabra durante toda la cena. Tenía mucho que decir, pero no sabía por dónde empezar. Cuando Isabela se levantó para recoger los platos, Javier supo que era el momento de enfrentar la verdad. Se acercó a su madre y, lentamente, se arrodilló. Mamá. Doña Antonella lo miró con serenidad. ¿Quieres decirme algo, Javier? Javier tragó saliva. Lo siento. Doña Antonella no respondió de inmediato. Javier bajó la cabeza, su voz temblaba. Me equivoqué, me quedé en silencio cuando debí haber hablado. Permití que Antonio me controlara. Dejé que mi cobardía nublara mi juicio. Hizo una pausa, luchando contra el nudo en su garganta. ¿Podrías perdonarme? El silencio llenó la habitación. Javier no se atrevía a levantar la mirada. Temía ver la decepción en los ojos de su madre. Pero entonces, sintió una mano temblorosa posarse sobre su cabello. Levantó la cabeza. Doña Antonella lo miraba con los ojos llenos de amor. Hijo mío, susurró ella, has vuelto, eso es lo más importante. Javier rompió en llanto. A la mañana siguiente, Javier tomó una decisión. Iba a llevar a su madre de regreso al pueblo. Pero no a la casa vieja, aquella que estaba llena de recuerdos dolorosos, sino a un nuevo hogar. Compré esta casa, dijo mientras se detenían frente a una pequeña vivienda cerca del centro del pueblo. Quiero que tengas un lugar mejor. Doña Antonella estaba tan emocionada que no encontraba palabras. Isabela tomó su mano con dulzura. Vendré a visitarla siempre, ya no estará sola. Javier sonrió. Mamá, nunca más tendrás que temer ser abandonada. Doña Antonella observó a las personas frente a ella. Uno era el hijo en quien había perdido la fe, pero que había encontrado el camino de regreso. La otra, una joven desconocida que la rescató en su momento más desesperado. Apretó las manos de Isabela y Javier con fuerza, dejando que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Pero esta vez, no eran lágrimas de sufrimiento. Eran de felicidad. Mientras tanto, Antonio, Carmen, Luis y Elena estaban enfrentando el desprecio de todo el pueblo. El restaurante de lujo donde Antonio solía cenar rechazó atenderlo. No servimos a ingratos, dijo el dueño sin rodeos, obligándolo a marcharse con la cabeza gacha. Luis y Carmen fueron apartados por sus antiguos amigos. Nadie quería estar asociado con ellos después del escándalo. Elena había perdido su empleo. Su reputación y su posición ya no significaban nada. Lo habían perdido todo, no solo el dinero, sino también el respeto de la gente del pueblo. Ese fue el precio que pagaron por su crueldad. Un mes después, doña Antonella estaba sentada en el porche de su nueva casa, con la vista perdida en el horizonte. Javier salió a su encuentro con una taza de té caliente entre las manos. Mamá, está haciendo frío. Doña Antonella recibió la taza con una sonrisa serena. Gracias, hijo. Se quedaron en silencio, compartiendo un momento de tranquilidad que durante mucho tiempo les había sido negado.
Entonces, Isabela apareció sosteniendo una canasta. Hoy horneé galletas. ¿Le gustaría probar algunas? Doña Antonella le sonrió con calidez. Claro que sí, hija mía. Isabela abrió los ojos sorprendida. ¿Qué me dijo? Doña Antonella la miró con dulzura. Te llamé hija, porque has hecho por mí lo que muy pocos habrían hecho. Conmovida, Isabela la abrazó fuerte. Javier observó la escena con una sonrisa, sintiendo una paz que jamás había experimentado. Finalmente, había encontrado la manera de enmendar sus errores. Doña Antonella ya no estaba sola. Quienes la traicionaron habían pagado las consecuencias de sus actos. La justicia había triunfado, y al final, la luz se impuso sobre la oscuridad. La historia de Doña Antonella dejó una profunda enseñanza en el pueblo de San Esteban. No solo provocó indignación, sino que también sirvió de lección para muchos. Recordó que los padres nunca deben ser vistos como una carga, sino como quienes entregaron su vida por sus hijos. Los ingratos siempre terminan pagando por su egoísmo y codicia. Pero también enseñó que, aunque tarde, el arrepentimiento y la redención pueden traer esperanza. Y lo más importante, que el amor y la bondad pueden encontrarse en los lugares menos esperados. Así como Isabela le devolvió la alegría y la vida a Doña Antonella. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.